Los otros evangelios o los evangelios apócrifos son documentos que han sido encontrados después de que la iglesia hiciera los evangelios canónicos, y se trata de escritos religiosos que se centran en la vida, enseñanzas y actos de Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué no fueron aceptados en el canon, valga la redundancia, bíblico, por las principales corrientes del cristianismo? Eso es lo que vamos a ver ahora en este informe. Entra intro. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 158 de su programa Cruda Realidad. Hoy día tenemos un interesante programa que yo pensé que iba a ser un poco más simple de resumirlo, y debo confesar que ha sido complicado porque para estos temas hay que tener mucha delicadeza. Yo no me alucino una persona religiosa, pero tengo mucho respeto hacia Jesús de Nazaret. Soy de padres cristianos, católicos. Es más, mi familia entera está ahorita en una iglesia, siempre están los sábados en la noche, y yo siempre paro los sábados acá. Así que vamos de frente. El término, los otros evangelios, o los evangelios apócrifos, y ese término, ¿de dónde viene? Perdón, que está pasando un avión fuerte. Proviene del griego apócrifos, que significa oculto. Entonces, evangelios ocultos o secretos, evangelios secretos. Lo que sugiere que estos textos estaban destinados a un círculo muy restringido de la iglesia cristiana primitiva, y que contenían enseñanzas al estilo esotérico, al estilo a manera narrativa de la vida de Cristo, de la vida de Jesús de Nazaret. Y si bien algunos de estos evangelios circulaban en las primeras comunidades cristianas, fueron eventualmente rechazados por la iglesia debido a su contenido teológico, la falta de atribución apostólica fiable o a su alejamiento de la ortodoxia cristiana clásica. En cuanto al origen y la historia de estos evangelios apócrifos o los otros evangelios, fueron compuestos principalmente entre el siglo I, II y el IV después de Cristo. Y aunque algunos textos pueden haber circulado en versiones orales y fragmentarias antes de ser escritos, es decir, han sido escritos de manuscritos aún más antiguos, durante los primeros siglos del cristianismo hubo una gran diversidad de interpretaciones y textos relacionados con la vida y la enseñanza de Jesús, lo cual ratifica puntos de vista que no hemos visto y que no están en lo que conocemos con los cuatro evangelistas, diríamos, canónicos y aceptados, ¿no? Y dentro de eso, a lo largo del proceso de formación de este canon del Nuevo Testamento, se concluyó aproximadamente en el siglo IV. La iglesia se estableció y de ahí cerró para siempre cualquier intervención de futuros descubrimientos. ¿Algunos se consideran inspirados y adecuados para la enseñanza? Sí. Mientras tanto, hay otros que constituyen una verdadera revelación, de los cuales el último, el de Judas, para mi entender, es el más revelado. En fin, sea lo que sea, entre los factores que influyeron en la exclusión de los evangelios apócrifos se encuentran su carácter doctrinalmente divergente. Especialmente justo el de San Judas es el más contrario a lo que podríamos llamar un evangelio común, ¿no? Las leyendas que contenían, y en algunos casos la autoría de dudosa y seudónima autoría, ha sido para la iglesia un motivo para rechazarlos. Pero esos evangelios también se clasifican estos evangelios se clasifican de alguna forma en diversas categorías, y vamos a verlas. En primer lugar, estas categorías están diríamos
clasificadas de acuerdo, en primer lugar, a la infancia de Cristo. Estos textos se encuentran como la de Nicodemo, que no vamos a ver, aunque no me ha dado tiempo quiero hacer este programa en menos de una hora, y se detallan básicamente algo más especiales en cuanto al misterio del nacimiento de Cristo. Estos textos se centran en los primeros años de vida de Jesús, en un periodo poco abordado por los evangelios canónicos. Dentro de eso está el pseudo evangelio de Tomás, ¿no? También conocido como el evangelio de la infancia de Cristo. Tomás describe milagros realizados por el niño Jesús desde muy temprana edad, presentándole como poderes sobrenaturales desde su infancia. Veamos el primer video. El Evangelio de Santo Tomás es un texto apócrifo que contiene dichos atribuidos a Jesús de Nazaret. Ha sido conservado en un papiro manuscrito en copto, descubierto en 1945 en la localidad egipcia de Nag Hammadi. Existen dudas acerca de su fecha de composición. Algunos de los dichos de este evangelio se asemejan a los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, mientras que otros eran desconocidos hasta el momento de su descubrimiento. A diferencia de los evangelios canónicos, el libro de Tomás no adopta la estructura de un relato acerca de la vida de Jesús, sino que contiene solo dichos del Hijo de Dios. La autoría de la obra es atribuida en un breve prólogo que dice: estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Consta de 114 sentencias que comienza con la fórmula Jesús dijo o Él dijo. Enfatizan en la sencillez, en la sinceridad y en la renuncia al poder mundano. Jesús dijo: haceos transeúntes, si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino. Le preguntaron sus discípulos diciéndole: ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? Jesús dijo: no mintáis ni hagáis lo que aborrecéis, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. Dijo Jesús: ama a tu hermano como a tu alma, cuida de él como a la pupila de tus ojos. Si dos personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña: desplázate de aquí, y ella se desplazará. Sin embargo, los pasajes que más confusión y polémica causan son los relacionados al papel de la mujer dentro de la iglesia. Simón Pedro les dice: que María salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Jesús dice: he aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros. Pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos. Jesús les dijo: cuando hagáis de los dos uno y establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, entonces entraréis en el reino. Definitivamente palabras que van muy por el contrario de la iglesia, que no le da poder ninguno a la mujer. En cuanto a su antigüedad existen muchas dudas. Unos 17 de los 114 dichos que componen este evangelio coinciden con otros muchos más antiguos, redactados en griego, encontrados en Egipto en 1898. Estos fragmentos se han fechado en torno al año 200, en tanto que el manuscrito copto hallado en Nag Hammadi data de alrededor del 340. Existen fundamentalmente dos teorías. Una serie de estudios estadounidenses defienden una datación temprana de este evangelio, en torno al año 50, antes incluso que el primero de los evangelios canónicos, el de Marcos. Otros estudios europeos abogan por una fecha más tardía, posterior a los canónicos, alrededor de finales del siglo I.
Más allá de los temas de antigüedad y las fechas, tener escritos que contengan palabras dichas por el propio Jesús representa uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad, pero también uno de los más amenazantes para la actual iglesia. Sean reales o no, tener la mente abierta a la posibilidad que exista una realidad distinta a la que conocemos permitirá tal vez que algún día podamos vivir en unidad, paz y sobre todo con la verdad. Lo que Jesús en la palabra de este pseudo evangelio de Tomás trata de decir es que hay que tratar a las mujeres como sus iguales. Por eso eso de que la mujer se convierte en varón no es otra cosa que es lo que quiere decir, sino que en esos tiempos el machismo era imperante totalmente, ¿no? Entonces la mujer era relegada a, como dicen, a una criatura que no tenía ni el derecho a la vida. En fin. Ahora, bueno, lo vamos a pasar. El protoevangelio de Santiago es un evangelio gnóstico que trata acerca de la vida de María, la madre de Jesús, y ofrece información adicional sobre su concepción y nacimiento, así como los primeros años de la vida de Jesús. De este evangelio ha sido tomado varios de los escritos que tenemos por el concepto del nacimiento de Cristo hecho en San Marcos y en todos los evangelistas ya conocidos. Ahora tenemos la categoría de evangelios perdón, de la pasión. Estos evangelios se centran en los últimos días de la vida de Jesús, su pasión, su muerte y resurrección. Dentro de los más representantes aquí está el evangelio de Pedro, pues proporciona un relato alternativo de la crucifixión y resurrección, con detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos, como la guardia en la tumba de Jesús y su resurrección en presencia de los soldados. Algo muy interesante que no se ha visto y que no teníamos conocimiento. Veamos el video para verlo. En el invierno de 1886-87 fue hallado en el sepulcro de un monje cristiano en Ajmin, antiguo Panópolis, en el Alto Egipto, un libro de pergamino de 66 páginas, datado alrededor del siglo VIII, que contiene fragmentos de varios textos apócrifos. Entre ellos se encuentra una copia fragmentaria del Evangelio de Pedro, en griego. El fragmento conservado es la narración del juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. No es posible saber si el Evangelio de Pedro original era o no más extenso que el fragmento que actualmente se conserva. Con posterioridad al hallazgo del manuscrito de Ajmin, se han encontrado 3 breves fragmentos correspondientes a este Evangelio. Uno de ellos procede aparentemente de una copia del siglo II o principios del siglo III y contiene la escena en que José de Arimatea solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura, versículos 23 y 24 del manuscrito de Ajmin. Los otros 2, muy breves, parecen referirse a conversaciones entre Jesús y Pedro, narradas en primera persona por este último. La mayor parte de los autores establece que este evangelio fue redactado hacia el año 150 después de Cristo. Evangelio de Pedro. Fragmento griego de Ajmin. 1. Mas ninguno de los judíos se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de los jueces de Jesús. Y, como no querían lavárselas, Pilato se levantó del tribunal. Y entonces el rey Herodes ordenó a los judíos que aprehendieran al Señor, diciéndoles: haced todo lo que os he mandado que hagáis. Segundo. Empero José, el amigo de Pilatos y del Señor, permaneció allí. Y, sabiendo que se le iba a crucificar, fue a Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor para sepultarlo. Y Pilatos envió a pedir a Herodes el cuerpo del Señor. Mas Herodes dijo: hermano Pilatos, aun cuando nadie lo pidiese, nosotros lo sepultaríamos, sin esperar a que despuntase el día del sábado, porque escrito está en la ley que no se ocultará el sol sobre un hombre puesto el suplicio mortal. Y lo entregó al pueblo, la víspera de los ácimos, su fiesta. Tercero. Y ellos, habiendo agarrado al Señor, lo empujaban a toda prisa, y decían: arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos dueños de él. Y lo revistieron con un manto de púrpura, y lo hicieron sentarse en el tribunal, diciendo: juzga equitativamente, Rey de Israel. Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y otros, puestos delante de él, le escupían en el rostro, y otros le pegaban en las mejillas, y otros lo golpeaban con una caña, y algunos lo azotaban con un látigo, diciendo: tributemos estos honores al Hijo de Dios. Cuarto.
Y tomaron 2 malhechores y crucificaron al Señor entre ellos. Mas él se callaba, como aquel que no siente sufrimiento alguno. Y, cuando hubieron levantado la cruz, inscribieron en ella: Este es el Rey de Israel. Y, habiendo depositado ante él sus vestidos, echaron suerte sobre ellos y se los repartieron. Empero uno de los malhechores les dirigió reproches, diciendo: Nosotros, por el mal que hemos hecho, sufrimos así. Mas este, que se ha convertido en el Salvador de los hombres, ¿qué malos ha hecho? Y, habiéndose irritado contra él, ordenaron que se le rompiesen las piernas, a fin de que muriese entre tormentos espantosos. Quinto. Y era mediodía, y las tinieblas se apoderaron de toda la Judea, y ellos estaban turbados, y se preguntaban con inquietud si el sol se habría ocultado ya, considerando que él vivía aún, y que está escrito para ellos que el sol no debe ocultarse sobre un hombre puesto el suplicio mortal. Y uno de ellos dijo: Dadle a beber hiel con vinagre. Y, habiendo hecho la mezcla, se la dieron a beber. Y consumaron todas las cosas, y acumularon sobre sus cabezas sus pecados. Muchos circulaban con lámparas encendidas, pensando que era ya de noche, y se ponían a la mesa. Y el Señor clamó, diciendo: mi potencia, me has abandonado. Y pronunciadas estas palabras perdió la vida. Y, en aquella misma hora, el velo del templo de Jerusalén se rompió en 2. Sexto. Entonces los judíos arrancaron los clavos de las manos del Señor y lo pusieron en tierra. Y la tierra entera tembló y un gran temor se esparció entre el pueblo. Mas el sol volvió a brillar y se encontró que era la hora de nona. Los judíos se regocijaron de ello y dieron a José el cuerpo del Señor para que los sepultase, porque José había sido testigo de todo el bien que el Señor había hecho. Habiendo, pues, tomado al Señor, lo lavó y lo envolvió en un lienzo y lo transportó a su propia tumba, llamada el huerto de José. Y los judíos y los ancianos y los sacerdotes comprendieron el mal que se habían hecho a sí mismos y comenzaron a lamentarse y a exclamar: mal hayan nuestros pecados. El juicio y el fin de Jerusalén se aproximan. Séptimo. Cuanto a mí, me afligía con mis compañeros y, con el espíritu herido, nos ocultábamos, porque sabíamos que los judíos nos buscaban, como malhechores y como acusados de querer incendiar el templo. A causa de todo esto, ayunábamos y permanecimos en triste duelo, y llorando, noche y día, hasta el sábado. Octavo. Pero los ancianos y los escribas y los fariseos se habían reunido en concilio, y, al saber que todo el pueblo murmuraba y se golpeaba el pecho, diciendo: si a su muerte se han producido tamaños signos, ello demuestra que era justo, cobraron gran pavor. Y fueron a Pilatos, rogándole, y diciendo: procúranos soldados, a fin de que guardemos su tumba durante 3 días. Así evitaremos que sus discípulos vayan a robar su cuerpo y que el pueblo, creyendo que ha resucitado de entre los muertos, nos cause algún mal. Noveno. Pilatos, pues, les dio al centurión Petronio con soldados para guardar el sepulcro. Y a este fueron con ellos los ancianos y los escribas y los fariseos. Y habiendo arrastrado hasta aquel lugar una enorme piedra, en un esfuerzo común y con ayuda del centurión y de los soldados, todos los que estaban allí la colocaron a la puerta del sepulcro, de modo que obstruyese su entrada. Y fijaron, para asegurarla, 7 sellos y, plantando una tienda, montaron la guardia. Y por la mañana, cuando el sábado comenzaba a despuntar, llegó una gran multitud de gentes de Jerusalén y de sus cercanías para ver el sepulcro sellado. Décimo. Empero, en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas. Y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió. Y los 2 hombres penetraron en él. Y, no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y, apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Los 3 son de gigantesca estatura. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Los circunstantes, pues, se preguntaban unos a otros si no sería necesario marchar de allí y relatar a Pilatos aquellas cosas. Y, en tanto que deliberaban todavía, otra vez aparecieron los cielos abiertos, y un hombre que de ellos descendió y que entró en el sepulcro. 11. Visto lo cual, el centurión y sus compañeros de guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche, abandonando el sepulcro que vigilaran. Y contaron todo lo que habían presenciado, vivamente inquietos y diciendo: verdaderamente era hijo de Dios.
Mas Pilatos, respondiendo, dijo: Yo estoy puro de la sangre del Hijo de Dios, y sois vosotros los que lo habéis decidido así. Entonces todos le rogaron, sumisos, que ordenase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que habían visto. Porque, arguyeron, siendo culpable del mayor pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pueblo judío y no ser lapidados. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que nada dijesen. 12. Al rayar el alba, María Magdalena, discípula del Señor, tomando consigo a varias de sus amigas, fue con ellas al sepulcro en que aquel había sido depositado. Y eligió esa hora, por temor a los judíos, los cuales estaban inflamados de cólera, y ella no había hecho, sobre el sepulcro del Señor, lo que las mujeres acostumbran a hacer con los muertos y con los seres queridos. Y las visitantes temían que los judíos las viesen, y decían: Aunque el día en que se lo crucificó no hayamos podido llorar y lamentarnos, hagámoslo ahora, al menos sobre su sepulcro. ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro, a fin de que entremos, nos sentemos junto a él, y lo unjamos? Porque la piedra es enorme, y tememos que alguien nos vea. Y, si no podemos revolverla, al menos depositaremos a la entrada lo que traemos en memoria suya. Y lloraremos, y nos lamentaremos, hasta que volvamos a nuestras casas. 13. Y, habiendo llegado al sepulcro, lo encontraron abierto. Y aproximándose y bajándose a mirar, vieron, sentado en medio del sepulcro, un mancebo hermoso y vestido con una ropa muy brillante, que les dijo: ¿Por qué habéis venido? ¿A quién buscáis? ¿Al crucificado? Resucitó y se fue. Y, si no lo creéis, mirad y ved que no está ya en el lugar en que se lo puso. Porque se ha levantado de entre los muertos y se ha ido a la mansión de donde se lo había enviado. Entonces las mujeres, espantadas, huyeron. 14. Y era el último día de los ácimos, y muchos salían de la ciudad y regresaban a sus hogares, por haber terminado la fiesta. Nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y nos afligíamos. Y cada cual, apesadumbrado por lo que sucediera, se retiró a su casa. Cuanto a mí, Simón Pedro, y a Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos fuimos al mar. Y estaba con nosotros Levi, hijo de Alfeo, cuando el Señor. Acá hay datos reveladores. En primer lugar, Pedro admite que María Magdalena, la cual el Evangelio de María Magdalena lo vamos a ver más adelante, es discípula de Cristo, y se relata una serie de cosas paranormales en cuanto a la piedra que se mueve, una especie de ángeles que bajan, realmente espectacular, que hoy día podríamos relacionar con otros fenómenos. En fin, siguiendo con el tema, tenemos ahora el Evangelio de Nicodemo, que es también conocido como los Hechos de Pilato, ¿no? Presenta la narración sobre el juicio de Jesús ante Poncio Pilato y su descenso al Hades después de la crucifixión. No lo vamos a ver porque vamos a pasar de frente a los evangelios gnósticos. Estos textos son influenciados por el gnosticismo, una corriente filosófica y religiosa que enfatiza el conocimiento espiritual, la gnosis, sobre el medio para alcanzar la salvación. Entre los evangelios apócrifos gnósticos más considerados están nuevamente el Evangelio de Tomás, que consiste en una colección de 114 dichos. No es como los que estamos acostumbrados a los cánones, que es como un relato de historia, sino son, como hemos visto ahorita el de Pedro, prácticamente fragmentos, ¿no? Estos 114 dichos atribuidos a Jesús en este evangelio no se centra en la narrativa, sino en las enseñanzas secretas y místicas de Jesús, destacando la importancia del conocimiento interior, y de ahí porque lo cogen los gnósticos. Pero el evangelio que sigue, que es el evangelio de María Magdalena, presenta a una mujer, María de Magdala, como una discípula cercana a Jesús, y contiene enseñanzas esotéricas sobre el alma y el reino espiritual. De este texto tan notable por el papel prominente y igualitario frente a un mundo de hombres, al cual se le otorga a una mujer en la comunidad cristiana primitiva, o diríamos recién organizada. Pero ¿para qué seguir hablando? Veamos este fascinante video.
María Magdalena es mencionada tanto en el Nuevo Testamento canónico como en varios evangelios apócrifos, como una distinguida discípula de Jesús. Su nombre hace referencia a su lugar de procedencia, Magdala, una localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades y aldea cercana de Cafarnaúm. Es considerada santa por la Iglesia Católica e incluso fue llamada apóstol de los apóstoles por el Papa Juan Pablo II en 1988. La información sobre María Magdalena en los evangelios canónicos es escasa. Es citada en el Evangelio de Lucas como la mujer que alojó a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Asimismo, se añade que anteriormente había sido curada por Jesús. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 2. En los evangelios de Marcos, Mateo y Juan estuvo presente con María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús. Estuvo además presente en la sepultura y vio dónde Jesús era puesto. En compañía de otras mujeres, fue la primera testigo de la resurrección para después comunicar la noticia a Pedro y a los demás apóstoles. Por otro lado, se ha identificado a María Magdalena con otros personajes citados en el Nuevo Testamento, como la mujer adúltera a la que Jesús salva de la lapidación en el Evangelio de Juan, la mujer que unge con perfume los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos, como María de Betania, hermana de Lázaro, así como se identifica también con la María del episodio de la disputa entre Marta y María. La historia que contiene comienza algún tiempo después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos acaban de tener una visión de él. En ella, Jesús anima a sus discípulos a salir y predicar sus enseñanzas al mundo, pero tienen miedo de hacerlo. Si lo mataron a él, también nos matarán a nosotros. Es María quien da un paso adelante y dice: no se preocupen, Él prometió que estaría con nosotros para protegernos. Dice que ella dirigirá sus corazones hacia el bien y comienza a discutir las palabras del Salvador. En textos como el Evangelio apócrifo de Felipe, María es presentada como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. En un momento del texto, Pedro le pide a María que les cuente las palabras del Salvador, que ella había escuchado y ellos no. Lo que está escondido para vosotros, os lo anunciaré, responde María Magdalena. Entonces les habla de una visión que tuvo de Jesús y de una conversación con él, de la que da algunos detalles. Andrés, dirigiéndose a los demás, dice: no sé lo que piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador. Después interviene Pedro. ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Mateo defiende a María y reprime el ataque sobre ella. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? En el texto, el problema de Pedro parece ser que Jesús seleccionó a María sobre los otros discípulos para interpretar sus enseñanzas. Pedro ve a María como una rival en el liderazgo del grupo. Karen King escribe que el Evangelio de María se escribió cuando el cristianismo todavía en sus etapas iniciales estaba formado por comunidades ampliamente dispersas en el Mediterráneo oriental,
comunidades que a menudo estaban relativamente aisladas unas de otras y probablemente cada una lo suficientemente pequeña como para reunirse en la casa de alguien. En cualquier caso, el Evangelio de María destaca la figura de María Magdalena sobre los discípulos de Jesús y proporciona información importante sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. Bueno, acá podemos hacer un acápite en el Evangelio de María Magdalena, en la investigación que he hecho muy sucinta sobre todo, hablan de que María de Magdala, probablemente era mujer de Magdala en Egipto, era una próspera empresaria, muy hábil, y de las cuales contrajo una enfermedad a la cual después describen como 7 demonios. Al parecer Jesús la cura. Dentro de eso está el salvamento de la lapidación, y por eso ella se hace una fiel seguidora de Cristo. Siguiendo ahora con la categoría, ahora tenemos las que no tienen categoría, ¿no? Que son los otros evangelios prácticamente, y estos existen como textos que no encajan completamente en ninguna de las categorías anteriores, pero que también ofrecen narrativas alternativas o ampliadas sobre Cristo y su misión. Y el más importante, creo yo, es el Evangelio de Judas. Descrito también como un texto gnóstico, este Evangelio retrata la vida, o sea, la vida de Jesús, de Judas Iscariote, con Jesús, de manera muy muy diferente a lo que ha sido presentado en los evangelios canónicos, ¿no? Sugiriendo que la traición a la cual sufrió Cristo por parte de Judas Iscariote fue en realidad un acto realizado en cumplimiento de las instrucciones secretas de Jesús para con él, y que Judas Iscariote era como su confesor de Jesús. Entonces presenta a un Judas más bien bueno o encargado de sufrir a cambio de un premio, más que tirado para un judío prácticamente. Dentro de esos, yo he creído conveniente hacer un video, dentro de los videos que encontré, que hay unas características importantes de este evangelio, que es uno de los más grandes que existe. Se conocen cerca de 350 papiros, pero vamos a ver las curiosidades. Hola Yuri, disculpa. A ver, un ratito, sí. No, cierro, sí. Después hacemos los comentarios, ¿te parece? Ya, vamos. Ok, no algo. Del Evangelio prohibido de Judas. Número 1. Es un evangelio no canónico. El Evangelio de Judas es un evangelio no canónico, es decir, que no se encuentra dentro del relato oficial reconocido en la Biblia. Es, además, un evangelio gnóstico, que forma parte de los textos religiosos preservados en manuscritos antiguos en idioma copto. Entre ellos también se encuentra el Evangelio según Tomás, entre otros. Número 2. Se cree que fue creado a principios de nuestra era. Este evangelio incluye contenidos teológicos de finales del siglo II después de Cristo, por lo que se estima que fue escrito en ese periodo por parte de cristianos gnósticos, en lugar del propio Judas Iscariote. Número 3. Tiene un formato distinto a los demás evangelios. Mientras que los evangelios canónicos se enfocan en contar la historia de Cristo como una secuencia de hechos, el Evangelio de Judas tiene una forma literaria distinta. En lugar de simplemente contar la historia, el Evangelio muestra conversaciones entre Jesucristo y Judas Iscariote, a través de las cuales se cuenta la historia y enseñanzas del Mesías. Número 4. Fue descubierto públicamente en la década de 1970. El Evangelio de Judas se encuentra entre otra serie de documentos hallados en un papiro escrito en idioma copto en Beni Mazar, Egipto, en 1978. El papiro fue llamado Códice Chacos, en honor a Dimaratos Chacos, el padre de su penúltima dueña, la vendedora de antigüedades Frieda Nussberger Chacos. Número 5. Las estimaciones de datación con carbono. Los análisis de datación usando carbono, una técnica que permite estimar las fechas de objetos basados en su absorción de carbono en diferentes épocas, confirman que el Evangelio, el códice completo, fue realizado después del siglo II a.C., tal como se sospechaba por sus contenidos.
El análisis apunta que el Evangelio pudo ser escrito entre los años 220 y 340 después de Cristo, con unos 60 años de margen de error en el cálculo. Número 6. El idioma original podría ser otro. Si bien el códice está escrito en idioma copto, se ha especulado, basándose en análisis de las características del dialecto y préstamos de palabras griegas, que el texto copto contenido en el códice podría ser una traducción de un manuscrito griego más antiguo que data, como muy pronto, entre los años 130 y 170 después de Cristo. Número 7. Está estructurado en 16 capítulos. Las enseñanzas de Cristo y la cosmología que plantea el Evangelio de Judas se cuentan en 16 capítulos a través de 26 páginas, con pocos elementos narrativos. Número 8. Contradice la doctrina de la Iglesia. A lo largo del texto, el Evangelio de Judas plantea visiones diferentes a las aceptadas en los evangelios canónicos, incluso contraviniendo ideas, costumbres y rituales arraigados en las distintas religiones cristianas. Te explicamos algunas de estas contradicciones. Número 9. Presenta una historia diferente de la creación. En el Evangelio de Judas se plantea que Dios es, esencialmente, una nube de luz que existe en un reino imperecedero. Entonces creó un grupo de ángeles y dioses menores, y 12 de esos ángeles fueron encargados de bajar a dirigir el caos y el inframundo. Estos ángeles fueron encargados también de crear un cuerpo físico para Adamás, quien sería el padre espiritual de la humanidad y eventualmente se convirtió en el primer hombre, Adán. Número 10. Cristo sería el Hijo del verdadero Dios. El Evangelio de Judas plantea que Cristo era el Hijo del verdadero Dios, no de los dioses menores, y su misión era demostrar que la salvación consiste en una conexión interna del hombre con Dios. Al aceptar al Dios internamente, el hombre puede regresar al reino imperecedero y divino. Número 11. Condena costumbres católicas. Este Evangelio critica varias de las tradiciones y ritos usuales de la creencia cristiana y católica, como la Eucaristía, que consiste en consumir simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Este rito de comunión, que es el foco de las misas católicas, es considerado una ceremonia caníbal, que en el Evangelio de Judas se condena y se considera aberrante. Número 12. Afirma que Jesús enseñó a Judas. En el Evangelio de Judas se plantea que las enseñanzas de Cristo le fueron enseñadas a este apóstol de forma especial, quien tenía un alma inmortal. Se dice que solo Judas aprendió y comprendió el verdadero significado de la vida de Cristo, su misión y su muerte. Número 13. Señala a los apóstoles de distorsionar el mensaje de Cristo. El Evangelio de Judas plantea que los otros 11 apóstoles malinterpretaron el mensaje de Cristo, pese a ser sus discípulos. Así habrían propagado un mensaje equivocado sobre Cristo, muy enfocado en el mundo físico, por encima de los mensajes espirituales. Número 14. Descarta que Cristo tuviera que morir por sus pecados. Otro de los grandes cambios que plantea el Evangelio de Judas es que Cristo no tenía que morir para pagar por los pecados de la humanidad, como plantean los evangelios canónicos. Este texto señala que esa justicia por sustitución solo puede complacer a los ángeles y los dioses menores, pues el verdadero Dios no exige ningún sacrificio de sus creyentes. Número 15. La traición de Judas fue un plan divino. De acuerdo con el Evangelio de Judas, el acto de traición no fue un episodio de maldad, y Judas no fue un villano. Por el contrario, se describe a Judas Iscariote como un instrumento de un propósito superior. Y es que sin su traición no existiría toda la pasión de Cristo, y por lo tanto, la misión del Mesías no podría ser cumplida. Gracias a él, sería posible la crucifixión y por lo tanto, el cristianismo. De hecho, este evangelio plantea que Jesús favorecía a Judas sobre otros apóstoles y que a él le habría ofrecido más conocimientos que al resto de sus discípulos. Tú superarás a todos ellos, tú sacrificarás al hombre que me recubre, le habría dicho Jesús a Judas. Número 16. La relación con el gnosticismo. El contenido del Evangelio de Judas está muy relacionado con las ideas tradicionales de los cristianos gnósticos, una vertiente del cristianismo que prioriza la búsqueda del conocimiento. Esta filosofía también plantea la importancia del rol de Judas y su traición, una situación que habría sido fomentada por el propio Mesías, quien comprendía la importancia de este hecho. Número 17. El documento estuvo oculto por un tiempo en Nueva York. El papiro donde se encontraba el Evangelio de Judas fue descubierto en 1978 en una cueva egipcia, pero por mucho tiempo circuló y fue intercambiado por varios coleccionistas de antigüedades. Así viajó desde Egipto hacia Europa y eventualmente a Estados Unidos. Por 16 años estuvo oculto en una caja de depósito en Long Island, en Nueva York,
hasta que Frieda Nussberger, Chacos, lo compró. Número 18. Incluso por un tiempo estuvo en un refrigerador. Por muchos años este códice no estuvo resguardado como se debía, considerando su antigüedad. Probablemente fue sacado de Egipto ilegalmente. El resguardo en la caja de depósito no tenía las condiciones óptimas e incluso, en una oportunidad lo metieron en un refrigerador y posteriormente debieron descongelarlo, un proceso devastador para un material orgánico como el papiro. Número 19. Estuvo en muy mal estado. Estas 3 décadas de viajes y cuidados deficientes causaron un severo daño en el documento, que resultó en páginas perdidas, hojas con hoyos, partes del texto borradas o difíciles de leer. Es probable que lo que sabemos sobre él pueda cambiar con nuevo contexto si aparecen más fragmentos. Número 20. Una fundación se encargó de recuperarlo. En el año 2000 el documento fue entregado a la Fundación Mecenas de Arte Antiguo, ubicada en Basilea, Suiza. Allí se iniciaron los trabajos de recuperación, restauración y traducción del texto. De acuerdo con un reporte de El País, de España, los estudios llevaron a que los expertos sospecharan que el documento era en realidad una copia de un texto más antiguo, en el que Judas aparece retratado como una figura benévola que trata de ayudar a Jesús a salvar la raza humana. Número 21. Lo presentó públicamente la National Geographic Society. Washington, D.C. fue la ciudad sede del anuncio de culminación de la primera traducción, realizado en abril del año 2006 por la National Geographic Society, organización que se encargó de presentar públicamente el Evangelio de Judas traducido, sus hallazgos y análisis. Número 22. El autor sigue siendo un misterio. Aún en la actualidad no se sabe con certeza quién fue el escritor de este Evangelio apócrifo, aunque sí existe un consenso en asumir que debió ser un cristiano gnóstico, debido al tiempo en que se estima que fue escrito y al contenido del documento. Número 23. Una sección está perdida. Aunque las primeras traducciones del texto copto fueron publicadas en 2006, varios años después, en 2009 y 2010, se publicaron otras versiones y nuevas traducciones con más material. Número 24. No se atribuye al propio Judas. Si bien se le llama el Evangelio de Judas, no se atribuye la autoría a este apóstol. De hecho, por eso le dicen el Evangelio de Judas y no según Judas, pues no hay ningún indicio de que fuese un escrito hecho por este personaje. Número 25. Judas ascendería como demonio. De acuerdo con este evangelio, Judas no pertenece ni a los salvados ni a los condenados. En cambio, tiene una sombría tarea que cumplir: sacrificar a Jesús. Sería maldecido y perseguido por ese acto, y luego gobernaría sobre el cosmos inferior como el 13º demonio. En más de una ocasión, Jesús le dice a Judas que no ascenderá al reino celestial, pues debe desempeñar su papel en la muerte del recipiente humano del divino Jesús, y por lo tanto, otras personas lo maldecirán y perseguirán. Número 26. No ofrece mucha información histórica. Por sí solo este evangelio apócrifo realmente no incluye mucha información histórica, ni del contexto de su creación. Tampoco es muy amigable con los discípulos de la religión y de los evangelios canónicos. Es en realidad una importante fuente de polémica en la religión. Número 27. Es un documento valioso sobre el gnosticismo. Lo que sí ofrece este evangelio es un conocimiento directo sobre el gnosticismo, sus visiones y perspectivas. No da información sobre el Jesús histórico a los historiadores modernos, pero sí tiene una riqueza de contenido que demuestra la diversidad cristiana y formas de pensamiento de mediados del siglo II después de Cristo. Mucha información que contradice las tradiciones y cánones religiosos. Número 28. Critica la posición ambigua de la religión con respecto al sacrificio. El autor del Evangelio de Judas plantea lo siguiente: mientras los cristianos se niegan a practicar el sacrificio, muchos de ellos vuelven a introducir el sacrificio en el centro mismo del culto cristiano, al afirmar que la muerte de Jesús es un sacrificio por el pecado humano, y luego insistir en que los cristianos, que mueren como mártires, son sacrificios que agradan a Dios. Jesús les dice a los discípulos que el supuesto Dios, al que adoran en realidad es un ángel inferior, que los está llevando por el mal camino, agrega el texto. Número 29. Este documento también puede ser una protesta. Además de incluir información valiosa sobre el gnosticismo, este evangelio sin duda representó una provocación clara a lo establecido, una protesta gnóstica contra las creencias centrales y el surgimiento del cristianismo ortodoxo, como la identificación de Jesús como el Hijo del Dios de Israel. En este evangelio la pregunta de por qué Judas lo hizo plantea preguntas más amplias sobre quién es Jesús,
¿A qué Dios deberían adorar los cristianos? Y si sus rituales salvan a las personas. La naturaleza misma del cristianismo estaba en entredicho. Número 30. Plantea que Judas fue el primer mártir. Contrario a la versión canónica que plantea que Judas tomó su propia vida después de vender a Jesús, este evangelio señala una historia distinta. Los otros 11 apóstoles, sin comprender el plan divino de Jesús y el rol de Judas, lapidan al traidor hasta la muerte. Así, Judas sería entonces el primer mártir cristiano, pues habría sido asesinado solo por cumplir su rol en el gran plan de Dios. Irónicamente, el propio evangelio de Judas rechaza la idea del martirio. Número 31. La resurrección es espiritual. Quizá la lección más importante de este evangelio apócrifo es que la resurrección no es de la carne, sino del espíritu. En una época en la que los cristianos creían que el apocalipsis iba a ocurrir en un futuro cercano y que los cuerpos de los fieles serían reanimados, el evangelio de Judas enseñaba una doctrina controvertida. El cuerpo es temporal, pero el espíritu es eterno. Acá tenemos una versión muy diferente a los cánones y al parecer Judas habría sido un demonio a la cual Jesús mismo le hace un favor. Por si acaso, este evangelio de Judas ha sido la inspiración para el guión de la segunda película de Mel Gibson sobre la vida de Cristo y que va a ser próximamente estrenada. Así que estaremos muy pendientes a eso porque va justo tratando de la incitación del demonio en el desierto. De eso trata, no se ha dicho mucho sobre la película que se hace. Bueno, consiguientemente tenemos el Evangelio de Felipe que se centra en las enseñanzas sobre los sacramentos, especialmente el matrimonio y el bautismo, y presenta una visión mística de la relación entre Cristo y la iglesia que quería fundar. En cuanto a las características generales de todos estos evangelios vistos, tenemos primero las diferencias entre los evangelios canónicos, y una de las principales diferencias en estos evangelios apócrifos o otros evangelios y los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan radica en el enfoque teológico, mientras que los evangelios canónicos ofrecen una visión más unificada y ortodoxa de Jesús como el Mesías y Salvador. En cuanto a los apócrifos, a menudo contienen elementos esotéricos, mágicos y divergentes doctrinalmente, influenciados por corrientes como el gnosticismo. Además, muchos de estos evangelios apócrifos se centran básicamente en aspectos no cubiertos por los textos canónicos, como los primeros años de la infancia de Cristo, o lo que decía Cristo tal cual palabra por palabra, y también sus enseñanzas secretas. El propósito y la teología que vemos en estos textos apócrifos a menudo buscan ofrecer enseñanzas ocultas o explicaciones detalladas de eventos no incluidos en el Nuevo Testamento que conocemos todos, y algunos, especialmente los de la tradición gnóstica, presentan una visión dualista del mundo donde lo material es visto como inferior y lo espiritual como superior. En estos textos la salvación se logra a través del conocimiento secreto y la búsqueda de la verdad espiritual, en contraste con la fe en la crucifixión y resurrección que nos enseñan los evangelios canónicos. En cuanto a la relación con la iglesia primitiva, aunque algunos evangelios apócrifos fueron populares en ciertos círculos cristianos, su influencia fue disminuyendo a medida que la iglesia consolidaba su estructura doctrinal y aumentaba el rechazo de las enseñanzas consideradas heréticas. Los padres de la iglesia, como Irineo y León, Tertuliano, criticaron muchos de estos textos, especialmente los de naturaleza gnóstica, argumentando que presentaban una visión distorsionada de Cristo y del cristianismo. En cuanto a los descubrimientos recientes, el interés por los evangelios apócrifos ha reavivado en tiempos modernos, en particular tras el descubrimiento de la biblioteca de Nat Hamming en 1945, cuando se descubrió una colección de manuscritos gnósticos que incluyen varios evangelios que hemos visto ahora, como el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, parte del evangelio de María Magdalena, y estos hallazgos han sido proporcionados, nos ha dado una nueva visión sobre la diversidad del cristianismo en sus primeros siglos.
y han estimulado el debate académico sobre las creencias y las prácticas de las primeras comunidades cristianas. Como conclusión, tenemos que los evangelios apócrifos representan una valiosa ventana al complejo y diverso mundo del cristianismo primitivo, y aunque no forma parte del canon oficial de las escrituras, ofrecen una perspectiva alternativa sobre la figura de Jesús y revelan la riqueza de pensamiento religioso, teológico en los primeros siglos del cristianismo. Su estudio no solo ayuda a entender mejor la historia del cristianismo, sino también la evolución de las ideas y creencias religiosas de esa época y que dieron forma a la iglesia actual. Bueno, eso es todo por hoy.